Café Tatiasca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. Charlando con los expertos. Vox Populi, ciudadanía y democracia en el siglo XXI, con el maestro Vladimir Gómez Anduro. Pues continuamos en el tomo 143 de Confieso que he leído, hoy 20 de febrero de 2020, y es un gusto recibir al maestro Vladimir Gómez Anduro y su Vox Populi. Aunque ahorita empezamos a comentar de Castaneda, dice, no, pues es que yo estaba en la prepa, era un boom, pues sí, efectivamente. Con los libros de las enseñanzas de Don Juan. De Don Juan, tremendo, ¿no? Así es. ¿Qué nos traes, Vladimir? Pues bueno, vamos a cambiar de los nahuales a los neonahuales. A los nahuales. Pues bien, primero que nada, le agradezco la oportunidad de reagendar ahí. El día de ayer se me complicó un poco, pero bueno, ya estamos. Es que esa es la característica de tener gente importante aquí. Sí, porque igual aquí, Vladimir, fíjese que ahora que tengo y no me puedo escapar de esta reunión, bueno, no hay problema. Si logramos, lo hacemos. El maestro, el doctor Jorge Pesqueira, igual. No, es que sabes que voy a ir a Perú y no voy a... Bueno, está bien, ¿qué hacemos, no? Y no puede ir el miércoles, que no vaya, ¿no? De Ana Patricia, aquí de pronto también dice, ay, es que tengo una reunión con unos emprendedores. Bueno, pues, sí, y si hay oportunidad de cambiar, la cambiamos de día. Qué bueno que hoy se pudo, bueno, porque... Bueno que hay esa flexibilidad. Esa flexibilidad, sí, por supuesto. Pues bueno, la semana pasada comentamos de un estudio que se presentó ante el INE. Decíamos, nos invitaron, presentaron dos. El miércoles de la semana pasada presentamos uno, el estudio muestral sobre las boletas electorales. Y quedamos que esta semana íbamos a hablar sobre el segundo estudio, que lleva por nombre Estudio Muestral sobre la Participación Ciudadana. A diferencia del primer estudio, donde el objeto de estudio fueron pues, los votos nulos, este estudio de los votos nulos, y la muestra se conformaba por poco más de 5,000 paquetes electorales que fueron seleccionados en las 32 de manera aleatoria. De manera aleatoria. Bueno, este estudio, el objeto de estudio son las listas nominales, algo así como que se extrajeron de 26.950 casillas, nada más que en los 300 distritos electorales. Entonces, estratificado por distritos. Así es, en todo el país, por distrito electoral. Lo primero a final de cuentas son datos estos estudios, datos interesantes, son muchos, yo nada más extraigo ahí unos cuantos para hacer referencia a ellos. Lo primero que observamos es que el padrón electoral, y un paréntesis pequeño, padrón no es lo mismo que lista nominal. El padrón es todos los que solicitaron, digamos, la credencial del elector. Lista nominal es todos los que tienen la credencial del elector, ¿no? Entonces, de acuerdo a este estudio, que parte de 1991, ya sabemos, las famosas reformas de los 90, en 90 se crean esta idea del padrón electoral. Ha ido creciendo más o menos en un promedio de 6.5 millones cada 3 años, la lista nominal. Es decir, 6.5 millones en promedio, por cada 3 años, ¿no? Cada 3 años. Cada 3 años. En 1991 era de 36.7 millones de ciudadanos. Llegamos al 2018 con una lista nominal de 89 millones. Es decir, si la proyección sigue igual, vamos a llegar al 2021 con una lista nominal de 95.8 millones de ciudadanos, digamos, si sigue. Es más del doble. Más del doble. En estos 30 años. En estos 30 años, efectivamente. Los datos, la proporción entre hombres y mujeres, sí son más mujeres, pero no superan el 2%, y se ha mantenido desde el 91 más o menos constante, fluctúa muy poco, insisto, no llega a superar el 2%, estamos más o menos en un 49% de hombres, 51% de mujeres. Un dato aquí interesante, y ahorita lo voy a retomar, es que actualmente el gran número de esa lista nominal son jóvenes. Si consideramos a los jóvenes de entre los 18 y los 30 años, de acuerdo a los datos, ¿no? del INEGI,
son jóvenes, es decir, el 57% de los ciudadanos se encuentran en ese rango de edad. O sea, es decir, somos todavía un país joven, ya no nos queda mucho tiempo, realmente. La juventud es la única enfermedad que se cura con el tiempo. Así es. Así es que... ahorita voy a retomar este dato. Una revisión hacia atrás del comportamiento, ahora sí ya de la participación, de participación ciudadana, es que el 2018 tuvimos una participación de 63.2% de esa lista nominal, que alto. Era ni el más alto, pero tampoco el más bajo. La participación más alta en una elección presidencial se dio en el 94 con Zedillo. Llegó casi al 76% de la lista nominal. Después del asesinato de Colosio. Después del asesinato de Colosio, y la elección presidencial siempre jala más que las elecciones intermedias. La elección intermedia anterior, es decir, la del 91, también fue la más alta, llegó a un 66% de la lista nominal. Factores que pueden explicar este número tan alto de participación ciudadana, o al menos el más alto que se ha registrado en nuestro país, son precisamente las reformas del año 90 que generaron condiciones de equidad entre los competidores, y esto generó o pudo haber generado que el ciudadano se sintiera confiado y dijera, pues vamos a salir a participar, ¿no? Las famosas reformas de las que ya hemos hablado en otras ocasiones, que están en 90, 91 y ahí. Bueno, la participación más baja registrada, 2003, en la elección intermedia, solamente votó el 41% de la población, y en la elección del 2006, 57.7% de la población, es decir, los datos más bajos. Un dato interesante, las mujeres participan más que los hombres. Y aquí sí es un poquito significativo. Las mujeres en el 2018 participaron 66.2%, mientras que los hombres solamente el 58.1%. Y es una tendencia que se viene registrando más o menos desde el 2003 a la fecha. Puede ser que esta lucha de las mujeres por la reivindicación de sus derechos políticos esté estimulando precisamente que las mujeres salgan precisamente a reclamar esos derechos de las mujeres. Y como le digo, es una tendencia que venimos viendo desde el 2003 a la fecha. Las mujeres están participando más. ¿Cómo se distribuye la lista nominal en los estados? Pues bueno, nosotros somos un estado pequeño, tenemos solamente el 2.4% de la lista nominal, en comparación con estados grandísimos como el Estado de México, la Ciudad de México. Entre estos dos estados nada más concentran el 22% de la lista nominal. Ya habíamos comentado en alguna otra ocasión que en términos de participación ciudadana, en la elección anterior, Sonora fue el más bajo de los estados, mientras que Yucatán fue el estado con una participación más alta. Hay que ser justos también. Los estados que registraron participación ciudadana más alta son estados que tuvieron al mismo tiempo elección a gobernador, es decir, Yucatán, Tabasco, Ciudad de México, Chiapas, el mismo Morelos, San Luis Potosí, la Ciudad de México. La Ciudad de México tuvieron elección de ejecutivo, y como dijimos hace un momento, esas elecciones siempre jalan un poquito más. En el caso de Sonora, pues sí fue la elección presidencial, pero para el caso local fue solamente una elección intermedia. Hay un dato interesante también, un último dato y luego paso a otro y con esto cerramos. Cruzan una variable, la variable de índice de desarrollo humano. ¿Qué es el desarrollo? ¿Qué es este famoso índice de desarrollo humano? Bueno, pues miden desde cuestiones de ingreso, salud, educación pública que tiene una entidad, y le dan un ranking, ¿no? Entonces, fijan un promedio nacional y determinan cuáles son los estados que están abajo del promedio nacional en ese índice de desarrollo humano y cuáles están encima. Sonora, y lo cruzan con la participación. Y lo cruzan con la participación ciudadana. Sonora se encuentra en el tercer lugar del índice de desarrollo humano, es decir, estamos entre los estados con mayor índice de desarrollo humano. La Ciudad de México es la que está en primer lugar, muy despegada del resto de los estados, pero Sonora queda en el tercer lugar después de Nuevo León. Está Baja California Sur, Baja California, Tamaulipas, Aguascalientes. Los estados que tienen un índice de desarrollo humano muy bajo son, el más bajo es Chiapas, seguido de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla. Entonces, cuando ya lo cruzan con la participación ciudadana, pasa algo curioso. Los que estamos muy cómodos, es decir, los que tenemos un índice de desarrollo humano, votamos menos.
Y curiosamente, los estados con un índice de desarrollo humano que está por abajo del promedio nacional son los que están saliendo por encima del promedio nacional en participación ciudadana. Parece que la incomodidad es lo que genera que salgamos a participar en las elecciones. Termino con un dato que me llamó mucho la atención. Cuando cruzamos el tema de los jóvenes, que decíamos, ellos ocupan el 57% de la lista nominal, pero cuando lo cruzamos con la participación ciudadana, tenemos un dato preocupante, que son los que menos participan, precisamente los que se encuentran ese segmento de entre los 18 y los 30 años de edad, son los que menos participan, y es un comportamiento histórico que estamos viendo desde el 91. Traen una participación promedio del 52.8%, y en cambio los que más están participando son las personas que tienen entre 50 y 75 años, que traen una participación casi del 73%. Por arriba del promedio. Es decir, bastante alta, y los jóvenes no están participando. Concluyo, maestro, recordando, y para cerrar esta parte, bueno, parece ser que esas frases que más o menos en el sentido de que los jóvenes de hoy están decidiendo o determinando su futuro, pues no es una frase hueca, no es una frase pues de un discurso sencillo. Son números, es estadística, es una realidad. Y recordaba lo que usted comentaba el miércoles pasado, con esto cierro, cuando hablaba precisamente de los esquemas de los fondos de ahorro para el retiro, los famosos Afore. El miércoles pasado usted decía... Que nos alcanzó el futuro. Así es, el miércoles pasado usted decía, el año que entra se jubilan los primeros trabajadores bajo este esquema. Y además, acertadamente también decía, no hay datos alentadores, no hay ningún estudio que diga, pues hay datos alentadores. Esa es una decisión que se tomó cuando yo estadísticamente todavía era joven. No recuerdo que haya generado, sí recuerdo que fue una discusión mínima, pero no de la envergadura que debía haber sido. ¿Por qué nunca se nos consultó, nunca se nos informó, nunca se nos habló de las consecuencias, y sin embargo ahora estamos en esa situación? ¿Por qué traigo a colación este tema? Pues porque ese tipo de cosas son lo que sucede cuando creemos que esos temas que nos afectan a todos pueden seguir siendo decididos solamente por unos cuantos. Excelente, muy bien. Fíjate que el tema de los datos, ¿no? El tema de los datos, por ahí dice, los datos hablan solos. No, a los datos hay que hacerlos hablar, claro, ¿no? O sea, finalmente los números son números, como bien decías tú ahorita. Pero me llamó la atención esto, la participación de los jóvenes. O sea, este segmento del 57%, si lo traducimos en 100, ¿no? Para ver ese segmento, estamos hablando de alrededor del 50% de la participación. Así es. ¿Sí? Y aquí en tu experiencia, Vladimir, ¿a qué crees que se deba? En contraste con una participación muy elevada de las personas de 50 o más. ¿Sí? Sí, fíjese que con la experiencia que nos da estar frente a las aulas, ¿no? Me gusta mucho trabajar con muchachos de universidad. Hay mucho desencanto, o sea, hay un desencanto total de lo que es los temas públicos en lo general. No les preocupan, están preocupados más que nada en cuestiones inmediatas, ¿no? O sea, de qué va a pasar mañana. Del día a día. Del día a día. Y curiosamente no están preocupados en los grandes asuntos de la vida pública, pero creo que esto no tiene que ver con los muchachos decía un amigo esta idea de que los jóvenes están muy mal, lo decía desde Platón por allá, ¿no? Desde entonces hemos repetido ese tipo de frases. Creo que es un problema precisamente del sistema político, y lo vemos muy claramente. Decíamos, ahorita que revisamos los datos hacia atrás, cuando se dispara la participación ciudadana, no es casualidad, hay sucesos que provocan eso.
decíamos ahorita, las grandes reformas de los años 90 que provocaron precisamente un ambiente de confianza entre los mismos partidos políticos, y los mismos partidos políticos reflejaron esa confianza hacia la ciudadanía. En cambio, las participaciones más bajas, los años 2000 a 2006, pues recordemos cómo estaba el país en ese entonces y cómo estaba el debate político en ese entonces. Y se vio reflejado también en la participación de los ciudadanos por esos años. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. maestro. Y te esperamos el miércoles, Claro que sí, a menos que ocurra algo distinto. Muchas gracias. Voy a aprovechar aquí unos minutitos nada más para centrar ya con lo que vamos a tratar de cerrar el día de mañana. Fíjese, Freud, aplicando su teoría, aplicando sus conceptos que él crea, sus herramientas conceptuales que crea, evidentemente le da una determinada interpretación a la desnudez, ¿no? Esa tipo de interpretación es distinta a la que le da el propio Freud, el propio Erich Fromm. Bueno, dice, la interpretación de Segismundo Freud, dice Erich Fromm, es sin duda correcta en muchos casos, pero no siempre, porque los contenidos de los sueños no son necesariamente de naturaleza infantil. Fíjense qué tan importante es para un investigador, para un científico, para un escritor, el ubicar el marco de referencia teórico del que está partiendo. Porque finalmente los conceptos vienen siendo las herramientas con las cuales el científico social, en este caso psicólogo, psicoanalista, va y trata de comprender la realidad, ¿sí? Dice Fromm, no siempre pasa por la naturaleza infantil, porque Freud pasa por alto el hecho de que la desnudez puede ser símbolo de cosas fuera del exhibicionismo sexual. La desnudez puede ser, por ejemplo, un símbolo de sinceridad. O sea, si usted se sueña desnudo, ¿sí?, se puede interpretar de muchas maneras, va a depender obviamente de usted, de su personalidad, también de lo que le ocurrió ese día y también de qué sensación tiene usted en el sueño y cómo lo ve la gente que lo rodea. Entonces dice Fromm, no solamente puede ser algo relacionado con el exhibicionismo infantil, también puede ser un símbolo de sinceridad. Estar desnudo puede representar la falta de afectación y estar vestido puede representar la expresión de pensamientos y sentimientos que nos atribuyen y que en realidad no son los que sustentamos. El cuerpo desnudo simboliza de ese modo nuestro verdadero yo. Es un punto fundamental dentro de la teoría de Erich Fromm en esto del lenguaje simbólico. Soñarse desnudo puede simbolizar nuestro verdadero yo. Las ropas, que es el yo social, que siente y piensa en función del molde cultural corriente. Es decir, la ropa viene a significar lo que tenemos que cubrir nuestro verdadero yo para estar en consonancia con la sociedad y la cultura en la que estamos viviendo. Cuando alguien sueña que está desnudo, ese sueño puede expresar su deseo de ser él mismo, de abandonar la ficción, y la perturbación que experimenta en el sueño puede reflejar el miedo que siente de que los demás lo condenen si se atreve a ser él mismo. Si usted sueña desnudo, se sueña desnuda, trate de recordarlo el día anterior o 2 días quizá, ¿sí?, o incluso parte de su vida. Si usted no ha tenido esa sensación de que dice, pues es que ellos creen que yo soy así, entonces así tengo que actuar. Pero en el sueño, tu yo interior, ya despojado de todas las cosas de la vigilia, tu yo interior
te presenta tal cual es, tal cual eres, ¿sí? Y a veces se siente desnudo frente a los demás, ¿sí? Con temor de qué van a pensar si realmente me muestro como soy. Cuando estuvo aquí la poeta Genov, la primera vez, que yo así leí de pasar algunos de sus poemas, no había conocido el libro, ya lo conozco ahorita, yo le dije, oye, ¿no sientes como que te desnudaste? Y dice, pues ya que me lo pregunta, dice, pues sí, sí siento como que me desnudé. ¿Por qué? Porque lo que ella expresa en sus poemas es lo que tiene dentro. Y qué bueno que ella no tuvo ningún tapujo para presentarse tal cual es a través de unos poemas. Entonces, el soñarse desnudo puede expresar su deseo de ser él mismo, de abandonar la ficción, y la perturbación que experimenta en el sueño puede reflejar el miedo que siente de que los demás lo condenen si se atreve a ser él mismo. Y es cuando viene aquí Fromm, el análisis que hace del cuento de Andersen, ¿sí? Y que va completamente distinto a lo que decía su maestro Freud. El tema del relato, en realidad, no es el tema de la desnudez, el exhibicionismo, ni nada por el estilo, de acuerdo a la interpretación de Freud, sino de acuerdo a la interpretación de Fromm, el tema del relato del emperador desnudo es la denuncia de las pretensiones irracionales de las autoridades y no del exhibicionismo. Tomamos el separador y lo colocamos. Ludwig Bachelor Salón presente el concierto que he leído. La frase del día. Ojalá y en esta frase, como en muchas otras cosas, Jorge Luis Borges tenga razón. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, dice Jorge Luis Borges, escritor universal, nacido en Argentina. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y te recuerdo que es un gusto compartir contigo este tiempo y este espacio. Te propongo que mañana los compartamos de nuevo. Y para que tengas una excelente noche, pues vamos a terminar con Vicente Feliu, y viene pues Piropos y la canta con su hija, ¿sí? Y con su esposa y con su hija. Nos vemos mañana. Bueno, yo soy el